Muy buenos días a todos. Hoy voy a tocar un tema sumamente importante. Bajo mi criterio personal, creo que es uno de los temas que todo grupo religioso debería escuchar, y especialmente los grupos religiosos en la religión cristiana. Una de las cosas que vemos es que en el mundo hay muchas religiones, pero existe la religión cristiana que está basada en los que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino a la tierra, ¿verdad?, con un propósito de salvar. Entre el grupo llamado cristianos, que es el grupo religioso cristiano, hay muchas vertientes. En estos grupos hay muchas denominaciones: los católicos, los protestantes, los adventistas, los mormones, los testigos de Jehová y muchos grupos más que hay que se catalogan como cristianos, más bien seguidores de Cristo. El problema radica cuando cada grupo en particular se acredita de tener la verdad. Y la verdad naturalmente está asociada con Dios. Está asociado con la revelación de la palabra, que nosotros entendemos que la palabra es la verdad de Dios, que fueron los hombres de Dios inspirados por esa palabra y que a través de la palabra es que nosotros podemos entender los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios y los deseos de Dios. De manera que dentro de los grupos de las denominaciones cristianas hay muchos, y muchos se adjudican tener la verdad. Primero, porque muchos asumen que porque son de la denominación cristiana, pues son la verdadera iglesia de Jesucristo. Pero una de las cosas que debemos de entender y comprender, que parece que no hemos entendido, es que cuando Jesucristo vino al mundo, por lo menos Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ante Dios todos los seres humanos estaban perdidos. Y el plan de Dios de enviar a Jesucristo era buscar y salvar a todos los que se habían perdido. Es decir, que todo el que quiere puede participar del plan de salvación que es en Cristo, porque Jesús vino a buscar y salvar todo lo que se había perdido. En Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El fin de enviar a Jesucristo al mundo era para salvar al mundo, no para condenar al mundo. Era para darle al hombre la opción de salvación a través de Jesucristo. En Juan 3:18 dice que el que en él cree en Jesucristo no es condenado, pero el que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, que el medio de salvar es Jesucristo. Y si alguien no ve a Jesucristo como el medio de salvación, lamentablemente está condenado porque sigue en sus pecados y no ha aceptado el medio que Dios ha provisto para la salvación. Ahora, el término cristiano, que hablamos del cristianismo, ¿verdad?, está asociado con la religión cristiana. Dentro de la religión cristiana está la iglesia de Jesucristo, que es la congregación de Dios. De manera que dentro de la religión cristiana, que existen muchas denominaciones, como ya lo mencioné antes, no todo el que es cristiano es iglesia. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Y el término iglesia es congregación, los separados, los apartados para Dios. Dios conoce a los que son suyos. Y cuando Jesús habló de edificar mi iglesia, lo que está diciendo es, edificaré mi congregación. Fíjese que Jesús no le da ningún título denominacional a lo que él llama mi iglesia.
Naturalmente, la iglesia es la congregación de Dios y solo integran a esa iglesia que es la congregación los que han nacido de nuevo. Nadie que no haya nacido de nuevo no puede ser iglesia. Por eso cuando Jesús está hablando con Nicodemo, un líder religioso de los fariseos, y quiero decirle que la religión farisea era de las más estrictas y vivían la Torá y todas las leyes y todas las cosas que Dios le había mandado. No obstante, cuando Jesús tiene un diálogo con Nicodemo, y me alegra que haya sido con Nicodemo, porque Nicodemo, a través de su convicción religiosa, pensaba que eran el pueblo de Dios. No obstante, Jesús le dijo a Nicodemo, con toda la religión que él vivía, que si él no nacía de nuevo, no podía heredar el reino de Dios. De manera que Jesús le dijo a Nicodemo que hay un medio para pertenecer a la iglesia de Jesucristo, y es a través del nuevo nacimiento. De manera que pueden haber muchos llamados cristianos, seguidores de Cristo, pero si esos cristianos no han nacido de nuevo, no es la congregación de Dios. La congregación de Dios es para todos los que nacen de nuevo, según Juan 3:3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, que para participar y ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. En Juan 1:12-13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ven que a todo el que recibe a Jesucristo, Dios le da la potestad de ser llamado hijos de Dios. Ahora, esos que vienen a ser hijos de Dios no fueron engendrados por una voluntad humana o de hombre, fueron engendrados por la voluntad de Dios mismo. Dios los engendró. De ahí es que nace el nuevo nacimiento. Ahora, usted puede pensar que porque usted es cristiano y pertenece a una denominación cristiana, cualquiera que sea, ya por eso usted es hijo de Dios y ya usted ha nacido de nuevo. No es así. En Hechos capítulo 2, versículo 18, establece cuál es el medio que tiene que usar el hombre para llegar a ese lugar de ser hijo de Dios y nacer de nuevo. Mire lo que dice Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, que el don, el regalo del Espíritu Santo que Dios prometió dárselo, fue la promesa cumplida en la nueva relación entre Dios y el hombre a través del Espíritu Santo. Y el hombre se constituye en posesión de Dios cuando se arrepiente, se convierte, entonces sellado con el Espíritu Santo. De manera que para pertenecer a esa iglesia que Jesús dijo que iba a edificar, la persona tiene que arrepentirse y conversión. Oiga, quiero hacer un paréntesis. Aquí no simplemente está diciendo que le pidas perdón a Dios por tus pecados. Porque ahora vamos a poner que tú cometes cualquier pecado, le pides perdón a Dios y Dios te lo perdona. No, aquí está hablando de arrepentimiento, de un cambio de estilo de vida, un cambio de mente, donde la mente cambia y el corazón cambia. Aquí lo que está diciendo es que cuando la persona reconoce que es un pecador por naturaleza y que basado en esa naturaleza es que comete los pecados que comete, entonces esa persona tiene que buscar el medio de salvación. Y ese medio de salvación se consigue a través del arrepentimiento y la conversión, aceptando a Jesucristo como su Salvador, ya que Él, por sus propios méritos, no se puede salvar. Una vez la persona se arrepiente porque quiere cambiar de ser un pecador para ser un hijo de Dios, entonces Dios perdona esos pecados, los regenera,
lo genera como su hijo de Dios, generado por Dios, es nacido de nuevo y recibe el don del Espíritu Santo. Es bien importante porque el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Esa persona entonces sellada con el Espíritu Santo, y cuando la persona es sellada con el Espíritu Santo, entonces se convierte en iglesia, en la congregación de Dios. La congregación de Dios tiene un sello, no un nombre de denominación, es un sello. Y el sello de la congregación de Dios es el Espíritu Santo. Ahora, mírelo aquí bien claro, como lo dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Es decir, que el evangelio produce salvación. Y habiendo creído en él, en Jesucristo, que es el Salvador, y tú lo aceptas como tu Salvador para que te perdone y tome el control de tu vida, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo fue que fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa? ¿Cuando te uniste a una denominación? No. ¿Cuando confesaste que eras un cristiano seguidor de Cristo? No. Cuando oíste el evangelio que trae salvación en la persona de Cristo, reconociste que era un pecador y lo aceptaste como tu Salvador, entonces Dios perdona tu vida, transforma tu mente y corazón y te sella con el Espíritu Santo de la promesa, porque era una promesa que Dios le iba a dar a todo el que creyera en Jesucristo como su Salvador, le iba a dar el don del Espíritu Santo. Y dice que esa promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este pasaje lo que está diciendo es que a través de la conversión y el arrepentimiento hay seguridad de salvación de los creyentes y el Espíritu Santo los sella como propiedad de Dios y vienen a ser la iglesia de Dios, la congregación de Dios. Dice que en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ese evangelio, pues fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia. Las arras es la garantía que indica que esta es iglesia, congregación de Dios. Fuiste sellado con esa promesa. ¿Cuándo? Después que creíste en Jesucristo como tu Salvador. Entonces, ese sello es una garantía y una marca de propiedad de Dios sobre ellos. El Espíritu Santo viene a morar en la vida del creyente, confirmando su identidad como hijo de Dios, como iglesia, como la congregación de Dios, y asegurando su herencia eterna en Cristo. Ahí está el sello, la aprobación. No todos los que son llamados cristianos son iglesia de Dios, congregación de Dios, no. Los que se arrepienten con una convicción genuina y verdadera y permite que Dios perdone sus pecados y los selle con el Espíritu Santo. En 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Es decir, que la iglesia, la congregación, la que Jesús dijo, edificaré mi iglesia, es templo del Espíritu Santo, porque solamente el Espíritu Santo habita en la iglesia, en la congregación de Dios. En 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Es decir, que el cristiano de arrepentimiento y conversión recibe el Espíritu Santo y se convierte en templo donde el Espíritu Santo habita. Romanos 8:14-16 dice: porque todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Es decir, que el que tiene el Espíritu y son guiados por ese Espíritu, esos son los hijos de Dios. No todos los que se llaman cristianos son hijos de Dios. No todos los que se llaman cristianos es la congregación de Dios. No todos los que se dicen ser cristianos son la iglesia de Dios. No, son los que han arrepentido y han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De manera que este pasaje habla de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente y su relación con Dios como hijos
se constituyen hijos y Dios los adopta como sus hijos. Y el mismo Espíritu de Dios da testimonio. Esto se refiere a que el Espíritu Santo, quien testifica y confirma algo, da testimonio de que esa persona pertenece a Dios. Es el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo testifica directamente a nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios. Es decir, que la obra del Espíritu es algo maravilloso en el corazón del creyente. También tenemos que ver que Dios nos adoptó como hijos cuando creímos en Él, recibimos a Cristo y fuimos hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son los que son hijos de Dios? A los que creen en su nombre, los que ejercen fe en Jesucristo. Es decir, que para convertirse en hijo de Dios hay que tener esa conversión genuina. Le da esa potestad de ser llamado hijo de Dios. Es decir, que todo el que ha nacido de nuevo puede decir, yo soy hijo de Dios, yo soy de la congregación de Dios. En Gálatas 4, 6 a 7 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Es decir, que la iglesia que Cristo edificó son los hijos de Dios. Cuando se arrepintieron, fueron sellados con el Espíritu Santo, nacieron de nuevo. Y entonces, esos son los hijos de Dios. Ahora mire lo que dice Romanos 8:9. Es bien importante. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahí está. O sea, si usted no ha nacido de nuevo y no ha sido sellado con el Espíritu Santo, porque no ha tenido una conversión genuina de arrepentirse de ser un pecador y aceptar el medio de salvación, y usted no tiene el Espíritu Santo, usted no es de Dios, usted no es de Cristo. Ustedes pueden decir lo que quieran, pero lo que usted diga no va consono con la realidad de su vida, porque no es simplemente unirme a esta religión y a esta denominación, y porque estoy dentro de esa denominación soy salvo y puedo hacer de mi vida lo que quiera y soy salvo porque pertenezco a esta denominación que dice que es la verdadera. No. Usted tiene que tener la conversión genuina de arrepentimiento y conversión, y entonces Dios lo perdona y lo sella con el Espíritu Santo. La aprobación de que usted tuvo la conversión genuina es sellado con el Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, de Cristo, usted no es de Él. Definitivamente no es de Él. Usted puede confesar lo que quiera, pero usted no pertenece a Dios. En primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Es decir, que Dios adquiere. Esa fue la iglesia que Jesús fundó. Edificaré mi iglesia, mi congregación. En ningún momento Jesús habló de una denominación. En el cristianismo hay muchas denominaciones y casi todas se echan el título de ser la verdadera. No, ninguna es la verdadera. La verdad está en Cristo. El que tiene el Hijo es el que tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Y para que una persona sea sellada con el Espíritu Santo, tiene que arrepentirse y convertidos para el perdón de los pecados, y entonces recibes el don del Espíritu Santo. No basta con estar en una denominación. Si no has hecho la conversión genuina, reconociendo que eres un pecador por naturaleza y necesitas un Salvador que transforme tu vida, vas a estar en una denominación, pero no vas a ser de la congregación de Dios. Ahora, quiero decirte algo bien bueno y bien importante. En todas las denominaciones llamadas cristianas, dentro de ellas están todos los que son lavados con la sangre de Cristo y son iglesia. Es decir, que dentro de esa iglesia visible de denominaciones, dentro de ellos hay una verdadera iglesia de la gente
que verdaderamente ha tenido arrepentimiento y Dios los ha sellado con el Espíritu Santo. Es decir, que hay una iglesia, entre paréntesis, una congregación visible, que son el montón que están en los grupos religiosos, pero muchos de ellos no han conocido la salvación. Y está otro grupo que son los que han entregado su vida al Señor y Dios los ha sellado con el Espíritu Santo, que es la iglesia de Dios. Esa es la iglesia de Dios. ¿Cuál denominación es la verdadera? No hay ninguna denominación verdadera. La verdad se encuentra en el cristianismo, pero esa verdad está en la persona de Jesucristo. Miren, Juan, el discípulo amado, en 1 Juan 5, 9 dijo que Dios tiene un testimonio. Fíjense que este testimonio no es de los hombres, el testimonio es de Dios. Dios ha dado un testimonio. Si uno cree el testimonio de Dios, está diciendo que Dios es veraz. ¿Y cuántos de los cristianos no creen que Dios es veraz? Dios es veraz. Lo que Dios dice es verdad. ¿Y cuál es el testimonio que Dios da? Ahora, si alguien no cree en ese testimonio, ¿qué es lo que está pasando? Muchos no creen en ese testimonio. Están diciendo que Dios es un mentiroso. Quizás no están diciendo, oye, Dios es un mentiroso en confesión, pero al no creer lo que Dios dice, están garantizando que Dios es un mentiroso. La pregunta es, ¿y cuál es el testimonio que Dios ha dado? Bueno, Dios ha dado un testimonio y este es el testimonio. El que tiene al Hijo, a Jesucristo, es el que tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Dios nos ha dado un testimonio y el testimonio está en su Hijo. El que tiene a Jesucristo es el que ha alcanzado la vida y es iglesia de Dios, la congregación de Dios. Y el que no tiene a Jesucristo como su Salvador, simplemente lo tiene como un personaje histórico y una relación religiosa, no tiene la vida. Muchos quieren presentar a Dios como medio de salvación sin Jesucristo. Mire, el único camino para llegar a Dios, el Padre, es a través de Jesucristo. Si tú eliminas a Jesucristo de la escena y pretendes llegar a Dios sin Jesucristo, estás perdiendo tu tiempo. Porque el único camino de salvación dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre. Fíjese que Él no dice, nadie va al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. En otras palabras, al Padre se llega a través de mí. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el plan de salvación que Dios nos ha dado en Cristo. Jesucristo es el medio de salvación. Sin Jesús nadie se salva. Y el testimonio de Dios es que la vida eterna está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna y el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Si eres un religioso cristiano y te estás amparando en tu denominación, te voy a decir que estás equivocado. Lamentablemente estás equivocado. Para ser salvo y pertenecer a la congregación de Dios, a la iglesia de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y el nacimiento es a través del arrepentimiento y conversión y ser sellado con el Espíritu Santo. Si eso no ha pasado en tu vida porque nunca te has arrepentido, porque crees en Dios pero vives tu vida a tu manera, porque crees en Dios y cometes pecado y pides perdón por los pecados, pero nunca te has arrepentido de tu naturaleza pecaminosa y le has dado oportunidad a Jesús a entrar a tu vida, estás perdiendo tu tiempo. Pero no tienes que perder el tiempo. Porque si eres de los grupos cristianos, eso tiene que darse a entender que tú, en cierta manera, tienes una conversión, una convicción, que la convicción te está diciendo que Jesucristo es la persona clave. Pues entonces arregla el asunto. No sigas siendo un religioso ficticio amparado en una denominación. Arregla tu vida y acepta el medio de salvación. Y después, en ese nacer de nuevo, persevera en la iglesia para que te empastoreen, te dirijan, te enseñen, te eduquen, pero tu convicción es tu convicción. Nadie está bajo tu convicción, eres tú. Y tú eres el que arregla cuentas con Dios porque la salvación es personal e individual. Qué bueno haber conversado contigo. Mi intención no es señalarte con el dedo acusador, mi intención es
que tú reacciones para que recibas el medio de salvación, sea sellado, nazca de nuevo, porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Mira, mi canal es educativo y aunque hablo temas doctrinales, son educativos. Tú puedes oír por ahí gente hablando, quizás sean disputas de opiniones y criterios. Lo mío es educativo. Te conviene mi canal para que aprendas de la palabra y te instruya y ese conocimiento lo desarrolles más. Así que suscríbete a mi canal, perdón, dale a la campanita y recibirás mi mensaje. Dios te bendiga, ha sido un placer.